Ahí va. Bien. Entonces, haciendo un poco un repasito de lo que vimos en la clase anterior, que les decía es lo del rango de precio, ¿no? Cuando tenemos ventas, nos posicionamos del lado vendedor y como vendedores, nosotros queremos vender a un buen precio, ¿ok? La zona premium es una zona de buen precio. ¿Bien? La zona premium es una zona de buen precio. Permítanme que quiero sacarle la línea esa del medio. Acá. Ahora sí, perfecto. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un rango de precio, que recuerden que va del inicio al impulso, al final del impulso, y tenemos un retroceso que no nos alcanzó la zona premium, tenemos que tenerlo presente. Quizás sí llegó al 38%, ¿está? O sea, lo que nos quiere decir, validamos esto como un retroceso, ¿ok? De esta estructura. Recordar que nosotros tenemos que entender el contexto entero y capaz que esta estructura es una estructura interna de un movimiento mayor, ¿ok? Entonces, sí lo validamos como un fractal. Pero acá lo que sucedió fue que los vendedores, ¿tá?, vendieron a un precio más caro, más barato, ¿tá? Porque el mejor precio está en zona premium, ¿tá? ¿Qué puede provocar esto? Que en un futuro muchas instituciones que no han vendido aún, ¿tá?, provoquen una subida del precio, llegue a esa zonita, ¿tá?, premium de este rango, ¿ok? Y caiga, ¿tá? Eso por un lado. También debemos de entender lo siguiente, que nosotros cuando tenemos rango de precio, ¿tá?, y esto, y caiga, ¿ok? Y esto que nos va a conformar, y posiblemente esto sea estructura externa y acá nos provoca un alto externo, tendencia bajista, ¿no? Por eso hay que tenerlo presente siempre. Son como cosas que vamos a estar alerta observando. Después, respecto al rango de precio, recordar que nosotros lo que hacemos es, marcamos el rango de precio y decimos, ok, no llegó, perfecto, no llegó. Y después cuando tenemos un movimiento así, y acá a nivel interno, ok, nos hace un short, ok, puede haber un posible movimiento hacia arriba, nosotros estiramos el rango de precio. Ahora el rango de precio comienza a ser así. ¿Ok? Este rango de precio era del primer impulso. Como no nos llegó, lo estiramos y ya ahora el área premium, como están predominando las ventas, ¿tá?, ya el mejor precio comienza a ser acá, arriba. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Lo mismo. Que el precio llegue, una vez que llega al 50 validamos, pero puede inclusive superarlo. ¿Ok? Y acá, en toda esta área, puede haber cositas, que eso vamos a aprender más adelante, que hagan que el precio, pum, se desplome. ¿Ah? Se desplome. Siempre al Ahora, comienzo, último impulso, el sí, uno. Bien. sí, siempre arrancamos acá. Por ejemplo, si yo tengo esto, vamos a hacer así. Hagamos un ejemplo que tenemos esto. Vamos a poner del mismo color, misma tendencia, misma temporalidad. ¿Ah? Ups. Bien, entonces yo miro acá y digo, ok, este rango de precio alcanzó en 50. Excelente, perfecto. Acá, este rango de precio no llegó. Ok, ¿qué quiere decir? Los vendedores, o sea, tenemos un impulso con su retroceso. Quiero explicarles algo. Primero les voy a explicar algo por qué vamos combinando. Cuando tenemos un rango de precio, recuerden, cuando está en venta, nos posicionamos del lado vendedor. Queremos vender caro, un buen precio. Cuando estamos en el lado de compra, repetimos, nos posicionamos del lado de los compradores. Y los compradores, como compradores, queremos comprar barato. O sea, la zona premium es acá, abajo. ¿Ok? Eso para entender. Ahora, ¿qué es lo que nos dice cuando nosotros tenemos esto? Porque por consecuencia, si llega al 50% a la zona premium, quiere decir que ya por consecuencia valía un retroceso, ¿no? Es por consecuencia, porque pasó el 38. Lo que nos está diciendo es que tenemos, ¿está?, un área de precio bien equilibrada, con un retroceso donde equilibró todo y hay compras que inician acá a un buen precio. ¿Está? Esto es lo que nos permite a futuro es entender que toda esta área es hasta check. ¿Ok? Está bien, está perfecto. O sea, ya no tenemos que mirar para abajo, vamos a mirar de acá para arriba. ¿Ok? Y vamos a entender que el precio está así, hacia arriba, que está en compras. ¿Ok? Entonces vamos a buscar compras. ¿Bien?
Ahora, cuando tenemos este caso, por ejemplo, bueno, esto está validado, está bien equilibrado. Seguimos al siguiente, ¿ok? Y vemos que el precio no llega a la zona premium de rango, pero sí nos llega al 38. Ok, o sea, tenemos un impulso con un retroceso, validamos esto como un alto, más bajo que el anterior. Quiere decir que estamos frente a una tendencia, seguramente siempre va a ser, o sea, la tendencia que miro va a ser interna de una tendencia mayor, siempre. ¿Tá? Estamos en una tendencia interna de algo, de un fractal mayor, ¿tá? Es validada, pero lo que sucedió acá, por ejemplo, es que no vendieron a un buen precio, vendieron en zona de descuento. Entonces tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque nosotros ahora lo que vamos a hacer es seguir el precio, ¿tá? Y cuando nos confirme contraparte, o sea, inicio del retroceso, donde en un principio va a ser el retroceso de este impulso, nosotros lo que vamos a hacer es mantenemos este punto como rango de precio, el concepto de rango de precio lo mantenemos y lo estiramos hasta el punto final. ¿Ok? Ya el rango de precio está compuesto por dos impulsos y un retroceso, un fractal interno. ¿Ok? Y lo que nos va a decir es, bueno, ahora la mejor zona de venta es esta. ¿Ok? Es toda esta área acá. Y lo que vamos a observar en un futuro cuando veamos una reacción es que hay acá que pueda conllevar el precio a que cuando suba, porque lo que van a provocar las instituciones es, van a comprar instituciones que aún no vendieron, van a provocar un alza del precio, van a comprar para cuando llegue a un buen precio de todo el contexto, vender todo y provocan una caída. ¿Está? Ya dejando check toda esta área. Precio en oferta, con fractalidad equilibrada y ventas a un buen precio. Eso es lo que nos va diciendo a nivel estructural. Después iremos entendiendo más cosas a futuro. ¿Tá? Ahora, dicho esto, como un repasito muy rápido, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un repaso general. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso general de estructura de mercado. De cómo vamos a analizar. Literal, nosotros cuando ustedes arranquen a analizar, esto es lo que tienen que hacer cuando ustedes estén posicionados en estructura del mercado. Recuerden que yo les enseñé un sistema, después se los voy a pasar, ¿ok? Al esquema. Bien, donde vamos a tener ciertos pilares que tenemos que narrarlos, estudiarlos, o sea, analizarlos, ¿ok? El primer pilar es la estructura de mercado. Entonces, cuando ustedes están en estructura de mercado, siempre lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá es donde vamos a aplicar todo lo que venimos aprendiendo durante estas clases, ¿ok? Entonces, primero que nada, vamos a arrancar en temporalidades grandes. Recuerden que nosotros dividimos, ¿tá? Las temporalidades en grupos mayores, intermedias y menores, ¿ok? Vamos a arrancar, sobre todo cuando vamos a proyectar, vamos a usar temporalidades, grupo de temporalidades mayores y grupo de temporalidades intermedias. Las menores no tanto para proyectar, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿tá? Primer punto, a nivel de estructura, es encontrar la fractalidad en los diferentes grupos. Entonces, vamos a buscar un poco la fractalidad en los grupos más grandes. Siempre es H2, H4 diario, ¿ok? En la que más o menos me dé mejor claridad. Entonces yo puedo entender, ¿tá? Que por ejemplo, en diario, yo visualizo claramente un fractal bajista, esto es un impulso, y claramente entiendo que esto es un retroceso, ¿ok? Para saber, básicamente, dónde estoy parado. Esto no me lleva más de 30 segundos, ¿está? 30 segundos. Bien, me voy a H4, ¿ok? Y voy a entender un poco, entiendo, vuelvo a diario para explicarme. Entiendo que esto es un retroceso. Recuerden que dimos figuras de retroceso, ¿ok? Aparentemente esto nos está queriendo hacer un retroceso en zigzag. Fíjense, aparentemente nos está queriendo hacer un retroceso en zigzag de este impulso. Perfecto, vamos bien. Ahora en el momento de la predominancia es alcista. Ok, perfecto. Entonces vamos a H4, ¿ok? Cada vez que ustedes, todos los activos van a tener narrativas diferentes y tu mismo activo va a ir cambiando. No todo es estático, ¿está? Pero el proceso es el siguiente. Ahora, fíjense que nosotros dentro de este movimiento, ¿ok? De este movimiento, esto no terminó todavía, pero sí nos hizo un rompimiento acá, ¿está? Nos hizo un cambio de carácter, ¿tá?
perdón, un boss. Esto es un boss. ¿Ok? Nos hizo un rompimiento, pero toda esta estructura es la corrección de este impulso. ¿Ok? Entendemos que estamos en eso. Pero cuando estamos en temporalidades grandes, nosotros vamos a buscar trays muy pequeños acá. De hecho, esto puede caer, o sea, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, vamos a ir simplemente narrando. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, bueno, me voy a H4. ¿Para qué? Para poder ver esta fractalidad alcista. ¿Ah? Esta fractalidad alcista del punto BC. ¿Bien? Y vamos acá. Y vamos a entender la fractalidad. Perdón. Me olvidé de algo, amigos. Me olvidé de algo. Esto es un alto. Esto es un bajo. Más alto que el anterior. Acá es un alto más alto que el anterior, pero no sabemos si es el final de esto. ¿Está? Eso para entenderlo. Luego, ahora sí vamos a acá. ¿Está? Acá. Fíjense que ese movimiento está compuesto por una estructura interna que comienza, ¿está? Acá. ¿Por qué comienza acá? Porque si nosotros observamos la estructura interna del movimiento anterior, la estructura interna, recuerden las reglas de rompimiento, de fractalidad, ¿tá? Vamos a observar la fractalidad sobre todo al final para ver dónde está el choch. Dónde está el choch es donde comienza el impulso alcista, ¿ok? Entonces nosotros podemos observar, esto es un bajo, ¿ok? El alto, por consecuencia, es el punto más alto hacia atrás. Acá rompió, ¿tá? Retesteó. Acá hizo el otro más bajo, acá hizo el alto. ¿Ok? O sea que, básicamente, esto es así. Tac, tac. ¿Tá? Acá. Ahí. Tac. ¿Bien? Claramente esto es un movimiento impulsivo. Déjenme validar esto. Sí. Ok. Ahí. ¿Ok? Fíjense que este fue el último fractal. ¿Ok? Punto, pum, pum, pum. ¿Bien? Y el precio lo que hace, en consecuencia, acá nos hace un rompimiento de la estructura interna de este impulso bajista, indicando en un principio que este movimiento fue el retroceso de esta caída. Y acá lo confirma. Cambio de tendencia. ¿Ah? En temporalidades más grandes. Como estamos en temporalidades grandes, vamos a observar eso, ¿no? Acá confirma. Bien. O sea que el movimiento alcista nace acá. ¿Ok? Bajo, alto, bajo, bajo, acá nace. Y acá empieza la fractalidad. ¿Va? Fíjense. Ahí nace. Acá empieza a romper. Rompe. ¿Ok? Acá hace rompimiento. Acá hace rompimiento. Bien. Entonces, acá tenemos la fractalidad de H4. Que es así. Tenemos alto, bajo, alto más alto que el anterior. ¿Ok? Bajo, alto, bajo. Esto creo que no. Es acá el alto. Cuando tengo dudas, verifico. De acá donde nació el impulso, acá, ¿esto llega al 38? No, no llega. Entonces el alto es más arriba. Este sí ya llegó. Ok, acá es confirmado el alto. Perfecto. Bien. ¿Ah? Hasta ahí vamos bárbaro. La fractalidad, esto yo no lo hago, pero para que lo puedan visualizar, es esto. Pero en H4. ¿Tá? Entonces, nosotros vemos que estamos ubicados dentro de este impulso de H4 alcista. Y lo que está haciendo es una corrección de H4. Bajo H2, ¿ok? Y ahora me voy a enfocar acá. Me voy a enfocar en esto, en este movimiento. ¿Ah? Y voy a entender, primero que nada, la estructura interna de este movimiento de H4. ¿Ah? Puedo ir a H1 si quisiera, si no lo veo, ahí voy visualizando un poco lo que me dé más claridad, recuerdan, ¿no? Siempre lo que me dé más claridad. Vamos a entender un poco la narrativa. Entonces, acá lo que vamos a hacer
es exactamente lo mismo. Voy a detectar los altos y bajos de su tendencia sana cuando hace el choch, en definitiva. Y interpretar un poco esto es un retroceso de este impulso. Tratar de interpretar la figura que está haciendo el retroceso. ¿Ok? Entonces, entendemos que este fue el bajo, este fue el alto, este fue el bajo. Ahora, ¿esto alcanza el 38% de este impulso interno? Nos fijamos, el impulso interno nace acá, termina acá, ¿ok? Ay, no llegó por nada, pero yo acá lo negocio. Para mí acá llega, ¿ok? Fíjense que prácticamente está a un paso de tocar. O sea que para mí eso es un bajo. Entonces, alto, bajo que llega al 38, alto. ¿Ok? Perfecto. Bien. Tenemos la fractalidad. El último bajo, donde nos dice, hey, que nos confirmó el retroceso, por ende que este punto es el final del impulso alcista, es este. ¿Ah? Y ahí lo rompe. Ahí comienza el retroceso. Ahí confirma el retroceso del impulso de H4. ¿Ok? Ahora, bien, ¿qué tipo de retroceso nos podrá estar haciendo? Entonces, nosotros entendemos que tenemos zigzag, plano, un montón de cosas. Después ustedes podemos hacer reacción, esto va a quedar mucho más completo, pero a lo que saben ustedes, al momento, vemos que tenemos punto A, punto B. Fíjense que acá, miren qué importante esto. Antes de ver la figura del retroceso, les voy a mostrar algo. Quiero que ustedes visualicen, acá tenemos un movimiento, que ¿qué nos confirma que finalizó el movimiento? La ruptura de estructura. Fractal, impulso, retro, impulso, y acá rompió. O sea que finalizó. XA finalizó. ¿Ok? Y AB es lo mismo. Tenemos una estructura interna. Tenemos acá un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto. Y fíjense cómo nos acaba en este momento de confirmar. O nos están en eso, en confirmar. Tiene que romper con cuerpo, ¿se acuerdan? En el momento está queriendo confirmar que finalizó el movimiento AB para comenzar el movimiento BC. ¿Y qué puede ser? Un zigzag. ¿Está? Podría ser un zigzag tranquilamente. ¿Bien? Todo dentro de la corrección de H4. Esa es la narrativa. Esta es la narrativa. ¿Está? Entonces, entender la estructura interna de los movimientos es para saber dónde inició y dónde finalizó. La estructura interna de este movimiento XA es esta. Si tengo dudas, trazo Fibonacci. Yo sé que alto, bajo, alto, bajo. O sea, de acá a acá. Ah, ok, llegó. Entonces, la estructura interna es así. Bajo, alto más bajo que el anterior, bajo más bajo que el anterior, alto más bajo que el anterior, rompe acá, bajo más bajo que el anterior, alto más bajo que el anterior, ¿ok? Bajo, perdón, rompe acá, bajo más bajo que el anterior, alto más bajo que el anterior, bajo más bajo que el anterior, ¿ok? Muchas veces le va a pasar, esta es la externa, estructura externa, pero muchas veces les puede llegar a pasar que, por ejemplo, este alto es más bajo que el anterior externo, pero es también un alto más bajo que el anterior interno. A veces pasa, a veces pasa. Lo importante es que ustedes entiendan bien las reglas del juego. ¿Dónde rompió? Punto más alto es el inicio del movimiento, es este. Voy hacia abajo de la ruptura y veo el movimiento de contraparte opuesto que haya llegado al 38. Tú, listo, ese es el estado. ¿Entendió? Bien. Entonces, cuando nos hace la ruptura de este alto, nos indica que finalizó acá. Porque mientras el precio estuvo en este rango, en esto acá, de acá a acá, todo esto, al momento de la corrección de este impulso. Ya cuando lo rompe, ya nos está diciendo otra cosa. ¿Ok? Bien. Lo mismo acá, fíjense cómo rompió. Tuvo un paso de comprar, estaba esperando un poquito más arriba el movimiento, una venta en el euro dólar. Bueno, acabo de confirmar. Con cuerpo cerró, ¿está? Ahora me voy a ir a H1, ¿está? Porque ahora que entiendo yo, que estoy frente a un movimiento de retroceso, de una temporalidad más grande, de este impulso, ¿ok?
Pero la fractalidad, ¿de dónde viene el precio? De acá, de este punto viene el precio. Acabamos de hacer un choch. O sea, está haciendo un nuevo movimiento, pero ahora es bajista. Entonces la fractalidad, si nosotros entendemos es H4 es alcista. H4 es alcista. Alcista. ¿Ok? Alcista. H4 diaria, es alcista. Pero H1, H1 es bajista. Miren los fractales en H1 que claro se ven. Siempre nos vamos acercando hacia donde está el precio, ¿no? Actual, obviamente. H1, bajista. Ahora, ¿qué entiendo yo en la narrativa de todo? Que en realidad estamos en un retroceso de H4 y que H1 está formando el movimiento BC del retroceso del fractal de H4. ¿Ok? ¿Se va entendiendo? Entonces, la estructura de lo que tenemos acá, que nos acaba de confirmar, es la siguiente. Y hacemos exactamente lo mismo. ¿Ok? Exactamente lo mismo. Acá empezó. ¿Ok? Alto, más bajo que el anterior. Fíjense que venía siendo bajo, bajo más alto. Acá hizo un bajo más alto que el anterior. Acá nos hizo un bajo, un alto más bajo que el anterior. ¿Qué nos confirmó esta ruptura? ¿Ok? Y empieza a ser ahora fractalidad bajista. Si tengo mi duda, trazo Fibonacci. Sí, efectivamente. Esto es así. ¿Ok? Y acá es donde yo... Miren, trazamos de acá y fíjense que no llegó al 38. Todo esto es un movimiento impulsivo. O sea que este último bajo, aún no nos lo confirmó nada. No nos confirmó nada. Todo esto es un movimiento impulsivo hacia abajo. ¿Ah? Bien, ahora vamos a M30 y vamos a entender un poco rango de precio. Y el rango de precio sí lo vamos a observar en la última fractalidad, ¿no? Simplemente para entender por qué. Porque nosotros acá, primero que nada, a nivel de estructura externa, ¿está? E interna. Esto es externo, ¿ok? Esto es externo, ¿ok? Pero acá todavía no tenemos estructura externa de esta caída. Lo que tenemos es este movimiento que es así. ¿Ok? Ese es el movimiento. Con la estructura interna que es esto. Pero aún no nos ha identificado una estructura externa. Porque esto ahora puede venir, llegar acá, hacer así, venirse acá y empezar así de vuelta. ¿Ok? Y bueno, y ahí sí nos va a conformar una estructura externa. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a través de los rangos de precio, estos movimientos, vamos a ver, ya sabemos que todos están al 38%, o sea, son retrocesos, pero vamos a ver esas ventas que hicieron. Cada inicio de un impulso bajista fue inicios de ventas masivas, si fueron ventas a buen precio. ¿Está? Entonces, trazamos acá, fíjense que acá llegó el 50, sí, vendieron a un buen precio, perfecto. Seguimos, de acá a acá, acá. Acá hubiese sido el rango premium. Y no, vendieron más barato. Entonces acá comenzamos a seguir. Acá nos valida las ventas a un buen precio. Acá no vendieron tanto a buen precio, pero cuando el precio subió, los que no vendieron acá, acá venden y se va. Pum, se desploma. Ok, esto ya está check. Ahora seguimos bajando. Esto borramos. Y seguimos bajando de acá. Ok. Por ejemplo, muy a nivel interno, que es este retroceso. Fíjense que acá vendieron a buen precio, perfecto. Pero a nivel externo, acá está el rompimiento, aún no tenemos nada. Porque esto está cayendo. Entonces, al momento lo que tenemos es esto. Estructura interna, que de hecho esto ni siquiera llega al 38. Ah, llega así.
Acá me voy a M15, porque ya es una estructura interna, y entiendo que esto es así. Tuc, pum. ¿Ok? Así es. Donde las ventas, a partir de acá, han sido ventas en zona premium. Menos acá. Acá no. Entonces, acá lo que necesitamos es que nos confirme este último movimiento interno que finalice. Va a demorar en confirmar porque ni estructura tenemos acá. ¿Tá? Acá hay otros temas que aún no hemos dado, así que no les puedo explicar. ¿Tá? Acá no nos dejó estructura. Estos movimientos no están buenos. Seguramente hubo una noticia ahora. No me fijé. Por eso esta caída del euro que estamos teniendo ahora. Pero básicamente, si tuviésemos estructura, necesitaríamos que nos confirme que finalizó este movimiento para poder, ¿qué? Para poder entender el rango de precio. ¿Tá? Dónde comienzan las ventas a buen precio. Pero acá tenemos que tener cuidado porque, ¿ok? Eh, puede haber un movimiento, puede haber algunas, no hemos dado zonas, pero acá, bueno, ya les voy a ir enganchando, ¿está? Puede haber alguna zona de demanda del precio, ¿está? Que puede ser ahí, que provoque que el precio comience a hacer esto, ¿ok? Comienza a hacer esto y comienza a subir con estructura alcista hasta, no sé, por acá, para después caer. Y ahí nos empieza a armar la estructura externa, ¿está? Ahí nos empieza a armar la estructura externa. Al momento tenemos H1 bajista, M30 bajista, M15 bajista. ¿Está? Hasta que... Y estamos dentro de este rango. En M15, dentro de este rango. ¿Está? Porque este fue el último retroceso de este impulso bajista que provocó el rompimiento acá. ¿Está? Ahora, si el precio hace esto, ¿ok? Cuando el precio empieza a hacer esto, ¿está? Vamos a hacerlo un poquito más sencillo para que se entienda. ¿Está? Si el precio empieza a hacer esto, en M15, ahí empezamos a estar en alcistas, o en M5, perdón. Tenemos M15 bajista, M5 alcista. ¿Tá? Entonces, entendemos que M15 está bajista y bajista. ¿Hasta cuándo va a estar bajista? Hasta que no me rompa este alto acá. Va a seguir bajista. Lo que puede empezar a hacer es, si empieza la contraparte, M5 alcista. Pero M5 alcista si empieza a hacer esto. ¿Ah? M5 alcista. Pero entendés vos que esto es un retroceso de este movimiento impulsivo. Ahora, cuando el precio haga esto y rompa, ¿está? Y después en M5 haga esto y haga esto. Si tenemos este ejemplo, esto que está acá, ahí tenemos a M15 alcista. Alcista. ¿Ah? Esto para que entiendan un poco. Alcista tenemos M15 alcista, ¿por qué? Porque nos rompió este alto, acá. ¿Ok? M5 alcista, ¿por qué? Porque está haciendo fractales alcista. ¿Ah? Entonces entendemos que estamos en una corrección de H4, que en sí, en H1 es bajista, que o sea, que este movimiento puede ser un movimiento correctivo de este impulso. ¿Ok? De este impulso. Para conformar el alto más bajo que el anterior externo, ¿ok? Y así sucesivamente, hasta formar por completo todo este movimiento. ¿Está? Es lo que proyectamos. Nosotros siempre vamos a basarnos en lo que vemos y un poquito para adelante. El futuro yo no lo puedo predecir, o sea, no, no es imposible. Puedo proyectar lo que yo tengo acá, porque fíjense que para que se den estos movimientos necesito la información de estos movimientos. Entonces, al momento yo entiendo más o menos esto que está pasando acá. Lo que les expliqué, pues simplemente para que vayan entendiendo las reglas, ¿no? Esto. Identificar fractalidad, entender la fractalidad en las diferentes temporalidades, que es lo que va conformando. Por eso están las reglas, ¿tá? Las reglas de estructura
sana, la del 38, la de los bajos, las de las rupturas con cuerpo. ¿Ok? Em, bueno, estas son las reglas. ¿Tá? Ah, entender lo de cuando hay el choch, básicamente. ¿Qué es el choch? Bueno, que nos confirma finalización de un movimiento, inicio del otro, a nivel estructural. Los voces sigue básicamente el mismo movimiento, es lo que nos está diciendo. ¿Ok? Las figuras de los retrocesos. ¿Tá? Todo lo fue lo que les expliqué ahí. Bien, y el rango de precio, que también se los expliqué. ¿Ah? Básicamente eso es lo que nosotros debemos narrar al momento de analizar estructura. Ahora, esto es lo que debemos hacer el análisis siempre. Siempre. Cuando vemos estructura tenemos que determinar esto. Así tal cual se los expliqué. ¿Está? La forma de que lo entiendan más es backtesteando y poniendo en práctica. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a hacer un enlace. ¿Por qué? Porque vamos a arrancar con zonas de reacción, que es el segundo pilar. Segundo pilar de lo que vendría a ser el lenguaje institucional, ¿no? Y va muy de la mano con estructura de mercado. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos esto, un impulso, un fractal, por ejemplo, ¿tá? Un fractal de polaridad más grande, y tenemos, por ejemplo, una fractalidad interna, ¿tá? No, vamos a hacer así. No, permítanme. Una fractalidad interna, que es la temporalidad más chica. ¿Tá? ¿Qué pasa? Cada movimiento, es decir, por ejemplo, a nivel interno, este movimiento impulsivo bajista, ¿tá? Nace de un punto. Ese punto es un punto de reacción. Reacción me refiero al movimiento. Reaccionó, hizo un movimiento. Este punto, que es el bajo, que inició el retroceso es una reacción a algo. El inicio de este impulso interno es una reacción a algo. El inicio de este retroceso es una reacción a algo. El inicio de este impulso es una reacción de algo y me va conformando la estructura. A nivel más macro, este alto es una reacción a algo. Este bajo es una reacción a algo. Entonces, ahí es donde vamos a entender zonas de reacción. ¿Ok? Porque estos movimientos están fundamentados por algo. Reaccionan porque hay algo. Entonces, ¿qué hay? Zonas de reacción. La clase que viene vamos a iniciar con zonas de reacción, que es lo que nos va a empezar a fundamentar los bajos y altos internos y los bajos y altos externos. Básicamente, analizando los movimientos del pasado, vamos a encontrar zonas de oferta y demanda, que lo que nos va a decir, básicamente, es dónde puede haber una zona en el pasado, en este caso, si está abajo es de demanda, que pueda provocar una reacción y entendiendo la estructura, ¿reacción de qué? Por ejemplo, yo analizo este impulso del pasado, ¿ok? Y veo algo acá que dice, ok, esto es una zonita de demanda que puede provocar una reacción. Y si yo tengo, hagamos de cuenta que tengo esto, que nada de esto está, vamos a hacer así, hagamos de cuenta que nada de eso está, yo tengo una zona y tengo esta estructura interna, ¿ok? Y entiendo que esto es un impulso, que acá comenzó un retroceso, porque bueno, en fin, todo lo que vimos, ¿ok? Yo entiendo que acá hay una zonita que puede provocar una reacción. ¿Y cuál va a ser la reacción? El retroceso de este impulso. El retroceso de ese impulso. ¿Ok? Y ahí vamos proyectando. Y vos decís, ok, ¿y este retroceso dónde finalizará? Entonces analizamos este impulso interno de M15 y vamos a encontrar un punto de reacción donde pueda provocar la finalización de este retroceso. Finalizó el equilibrio del impulso. Y es más, ahí podemos buscar zonas premium, 50% en zona premium, ventas a buen precio, donde tengo una zona de reacción interesante que pueda provocar el final de este retroceso y que inicie un nuevo impulso interno. ¿Ok? Y marcamos la zona que nos va a fundamentar ese movimiento. Y después nos vamos al pasado. Ok, por eso, ¿qué otra zona tengo que pueda provocar, ¿tá? Un nuevo movimiento? Sabemos que de acá a acá el precio va a ir. ¿Ok? Porque viene con fractalidad bajista y en el pasado. Entonces vamos a buscar las famosas zonas de oferta y de demanda. Abajo son zonas de demanda, arriba de oferta.
Cuando tenemos tendencia bajista, va predominando la oferta. O sea, estas son zonas de demanda, pero lo que provocan son retrocesos internos. Siempre las zonas de oferta van a ser más fuertes porque estamos en una caída. ¿Pero es una caída de qué? De un retroceso de este impulso. Entonces, claramente, vamos a entender un poco cuáles son las zonas de reacción que provocan retrocesos internos, pero cuál es la zona de reacción más fuerte que me va a provocar el inicio del movimiento impulsivo del fractal más grande. ¿Ok? Bueno, era más arriba. ¿Está? Y el retroceso vamos a entender que, bueno, que el retroceso tiene una figura. Y si ya venimos con esa figura, más claro vamos a poder determinar este punto. ¿Ok? Porque sería algo así. 3 movimientos, pónganle que es un zigzag. ¿Ok? Más claro vamos a poder determinar este punto. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque vamos a interpretar, obviamente, ¿no? Después vamos a hablar un poco de, bueno, todo esto para poder encontrar un buen punto de entrada, poner un stop loss en zona de invalidación y saber y hasta dónde va a ir para sacar un beneficio, ¿no? Pero tenemos que aprender a narrarlo todo, con todo. Entonces, la clase que viene, amigos, vamos a aprender a entender las zonas de reacción. ¿Qué son zonas de reacción, de sensibilidad y cómo las encuentro y qué me pueden llegar a provocar en el presente, según la estructura de mercado? Entonces vamos a primero entender zonas de reacción, entender los conceptos para después complementarlo con estructura de mercado e ir armando el puzzle. ¿Ok? Así que bueno, nada. Sigan practicando, sigan repasando esta información, porque cada vez se va a poner más y más interesante. Nos vemos en la clase que viene.